Hoy vamos a empezar una serie de domingos que vamos a hablar acerca de la iglesia en la que Dios habita, ¿sí? Podemos ver por la palabra de Dios que no todo el que se llama iglesia es iglesia, ¿no? No todo el que dice ser iglesia, no todo el que dice ser hijo de Dios, pues es hijo de Dios. Y lo que vamos a ver va a ser a través de Hechos 7, que si queréis empezar a buscarlo, lo podemos empezar a buscar, Hechos capítulo 7. Vamos a ver, igual que vimos hace 2 semanas o 3, que estuvimos hablando acerca de Pedro y de cómo lo encarcelaron, cómo los ángeles lo liberaron y cómo lo liberaron, pero para seguir predicando, y la locura, ¿no?, de los discípulos de Cristo, que a pesar de ser amenazados, vuelven otra vez a seguir predicando, ¿no? Y esa locura es en la que nos tenemos que ver reflejados. Es decir, no es que ahora sean otros tiempos, que algunos usan esa excusa para justificar el por qué a lo mejor o la iglesia no está a la altura de los tiempos de Hechos, cuando el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. La cuestión ahí es que realmente somos llamados a ser la iglesia que hay en el corazón de Dios. O sea, el deseo con el cuál fue instituida la iglesia, cuál es su papel dentro de este mundo. No es un papel que deba ser marginal, que deba estar en un lado, sino que es un papel principal en el movimiento de este mundo, ¿sí? La iglesia ha permitido, porque en vez de que la iglesia transforme la cultura del mundo, el mundo ha transformado la cultura de la iglesia ha permitido que la fe sea una facción, sea algo más en nuestra vida, pero que no sea lo central, ¿sí? Entonces, si algo Dios quiere, es que Él sea el centro de nuestro universo, el centro de nuestro entendimiento, nuestras ideas, el centro del porqué, de nuestras motivaciones, de lo que hacemos, a un punto que al mundo debe parecer locura, ¿no? Y si la iglesia no encuentra resistencia por parte del mundo, pues es que algo está pasando, ¿sí? Lo que vemos en el libro de Hechos es eso, la resistencia que había por parte del mundo, ¿no? Una resistencia totalmente, obviamente, basada en la carnalidad, en lo diabólico. No tenía ninguna lógica el por qué se ponían a perseguir a la iglesia hasta los niveles que lo hicieron, ¿no? Pero hasta ese punto es que la iglesia debería encontrar esa respuesta en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro evangelio, que es el evangelio de Cristo, no debe ser suave, ¿sí? No debemos ablandar las palabras, debe ser agresivo, ¿no? En el sentido de que debemos hablar la palabra con verdad, con transparencia, y hablarla en todo tiempo, en todo lugar, y sin ningún tipo de freno. O sea, ya sin encontrarnos el freno en el mundo, el propio cristiano se frena, ¿sí? El propio cristiano se autoveta. El peor veto es el que uno se aplica a sí mismo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a ser rechazado, por miedo a que hablen mal de ti, por miedo a que haya a lo mejor en alguna ocasión bronca, ¿no? Pero pues vemos a Jesús que sin ser su intención se armaban esas broncas ahí, y vemos con los discípulos que también pasaba, ¿no? Entonces, nos debemos ver reflejados en eso para saber cuál es nuestra posición como iglesia y cuál debería ser. ¿Cuál es y cuál debería ser? ¿Sí? Así que vamos a Hechos capítulo 7. Para entender Hechos capítulo 7, simplemente vamos a hacer referencia a las últimas cuestiones que relata el capítulo 6.
Dice que Esteban era uno de los diáconos, uno de los que servían, que habían sido escogidos por los discípulos para hacer tareas administrativas ahí, ¿no? Y para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a otras cosas, y a la predicación. Entonces dice que Esteban, en el capítulo 6, estaba lleno de gracia y de poder. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Tanto así que dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Dios se manifestaba por medio de él, ¿sí? Porque a veces vemos una iglesia falta de manifestación del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es diferente el de entonces que el de ahora, porque sigue siendo el mismo. Y lo que sí que ha cambiado ha sido la intensidad con la que se vive la fe. La intensidad. ¿Sí? Si nosotros recordamos otros tiempos que algunos llaman tiempos de avivamiento, recordaremos que la gente no salía de las iglesias, que la gente no salía de predicar el evangelio, que no parábamos de ver conversiones, que no parábamos de ver milagros de parte de Dios. Pero ¿era cosa de Dios o era cosa de la disposición de nuestro corazón, de que nuestro corazón estuviera abierto a que Dios hiciera, ¿no? Y de la intensidad que había en nuestro corazón y el hambre por buscar de Dios? Entonces dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tanto así que, bueno, los de la sinagoga, relata el capítulo 6, pues se enfurecieron, ¿no? Y como no podían ganarle en una discusión, porque Esteban, cuando entraba en una discusión con ellos, la sabiduría que le venía de parte del Espíritu Santo hacía que los demás no tuvieran argumentos. Lo que sucede es que entonces estos buscan falsos testigos para acusarlos delante de los sacerdotes y llevarlos a concilio, para acusarlo de blasfemia. Entonces él, en su defensa, y eso lo podéis leer en casa, al principio del capítulo 7, simplemente hace todo un relato de la historia de Israel para llegar a una conclusión, después de todo eso, que la encontramos en el versículo 51 del capítulo 7. Dice, duros de cerviz. ¿Entendemos lo que es la cerviz? ¿Sí? Duro significa que faltos de sumisión, ¿no? De someterse a Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿A qué hace referencia con esta circuncisión de corazón que no tenían? Porque circuncisos físicamente lo eran, ¿no? Entonces dice, duros de cerviz, dice incircuncisos de corazón. El pacto y la obra que Dios quería hacer desde el principio de los tiempos no era solamente que se cortaran el pellejo, sino era hacer un cambio en su corazón. ¿Sí? Y entonces, cuando habla de duros de cerviz, les habla de que son mentecatos, que son realmente insumisos y que además son faltos de que Dios haya transformado su condición, su naturaleza. No se han dejado trabajar por Dios. ¿Sí? Dice, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sigue el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Se lo está diciendo a gente del concilio, gente que tenía más mandamientos que los que ponía la Biblia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Venimos de un capítulo 5, si os acordáis, de cuando hablamos del capítulo 5, en el cual Gamaliel saca unas palabras en defensa de Pedro y de los demás discípulos, diciendo, cuidado, que no estemos resistiendo, que no estemos trabajando en contra, luchando en contra de Dios. Dejadlos ir,
Y si es de Dios, prosperará, y si no es de Dios, no prosperará. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que les estaba entonces ahora diciendo Esteban a esos mismos a los cuales Gamaliel les habló? Y puede ser que hasta Gamaliel estuviera presente en ese momento también. ¿Qué les estaba diciendo? Aquello de que les decía Gamaliel, cuidado, que no estemos luchando en contra de Dios, Esteban se lo está confirmando, le está diciendo, sí, estáis resistiendo a Dios, sois duros de cerviz, sois incircuncisos de corazón, resistís siempre al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y les está diciendo a aquellos que guardan toda la ley, que realmente no la guardan. ¿Por qué? Porque lo único que guardan son cosas externas, es religiosidad, pero hay algo que Dios quería hacer en su corazón y que ellos no han permitido que Dios hiciera. Y esa es la respuesta de Esteban. A esto, dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, estos sacerdotes, dice, y crujían de dientes contra él. Con mucha ira, ¿no? Realmente estaban luchando en contra de Dios. Ni siquiera escucharon las palabras o consideraron las palabras de Esteban. Dice, pero Esteban en vez de resistir al Espíritu Santo, Esteban en vez de tener miedo, ¿no? Él ya había visto cómo otros habían sido encarcelados por causa de predicar acerca de Cristo, por causa de hacer señales y milagros. Esteban estaba en otro mundo, en otra esfera. ¿Sí? En vez de eso, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo y por tanto guiado por él, puestos los ojos, no en ese concilio, no en el peligro que podía suponer el concilio y la sentencia que sacaran en contra de él, porque la pena por blasfemia era ser apedreado. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿Sí? Esto lo desearíamos mucho en nuestro corazón. Ay, sí, Señor, muéstranos tu gloria. Pero ¿cómo es que Esteban vio la gloria de Dios? Debemos considerar los antecedentes. Esteban estuvo dispuesto a sacrificar incluso su vida por causa del Evangelio. Estuvo dispuesto a pagar un precio. Estuvo dispuesto a convertirse en enemigo del pueblo, de algunos de ellos, ¿no? De enemigo de aquellos que decían representar a Dios entre el pueblo. Estaba dispuesto a eso. ¿Y es eso lo que le permite ver la gloria de Dios? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo manifestaciones de parte de Dios y las desearíamos y recordamos a veces viejos tiempos que nos gustaría volver a ver, pero eso requiere pagar un precio. ¿Sí? Requiere cercanía con Dios, requiere llenura por parte del Espíritu Santo. Requiere búsqueda continua de Dios. Requiere entrega. ¿Sí? Hay una persona que conozco que estaba teniendo dificultades, digamos que con situaciones de pecado, etc. Y parecía que era la lucha interminable. Jamás terminaba esa lucha. Bueno, al final tomó pasos de fe. A cualquiera, incluso después de tantos años en el Evangelio, habría pensado que esa persona estaba bautizada. No estaba bautizada. Dijo, pues, vale, ok, voy a bautizarme y voy a iniciar un discipulado. ¿Sí? Y empezó a darse cuenta que mientras daba más pasos en la dirección correcta en relación a Dios, el pecado ya pasaba no a ser una lucha, sino algo residual, una tentación que estaba por ahí, ¿no? De vez en cuando. Y a veces no es que luchemos
con la tentación, sino que simplemente como no buscamos de la llenura del Espíritu Santo, no tenemos la capacidad, porque es la que Él nos da, para estar fuera de la influencia del pecado. ¿Sí? Entonces, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en el 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquel que él estaba predicando, aquel que vieron morir, lo vio en gloria, ¿no? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Claro, le estaban acusando de blasfemia y aquí les dio lo que ellos necesitaban para apedrearlo, ¿no? Pero él realmente lo estaba viendo al Hijo del Hombre, aquel que habían crucificado, a la diestra de Dios Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Para ellos era como una contaminación escuchar estas palabras, ¿sí? Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El apóstol Pablo presenció, antes de ser llamado por Cristo, presenció esta escena. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Murió entregando su vida por Cristo, entregando su vida por la verdad. No había argumentos realmente para poderse salir de esa acusación que él había tenido, ¿no? Seguramente buscaron entre 2 y 3 testigos, ¿sí? Para llevarlo falsamente al concilio y por tanto eran suficientes testigos para apedrearlo, dijera lo que dijera. Y la cuestión, y esa es la iglesia en la que Dios habita, la iglesia en la que Dios habita es una iglesia que no tiene la fe como algo residual, como algo que está en un lado de mi vida. Dice, yo tengo la vida laboral, tengo mi vida familiar, tengo mi vida social, y después la fe está, pues no sé, en otra facción de mi vida. Esa no es una opción. Lo que Dios quiere no es que sea una facción de mi vida, sino que sea el centro de tu vida y por tanto reestructure todo, absolutamente todo. ¿Sí? Con una entrega absoluta, no parcial. Y cuando tomamos en esa posición en nuestra vida el Evangelio, es que podemos ver el poder de Dios actuando. Algunos dicen, he orado por tantos años con esto y no han cambiado la realidad. Bueno, a lo mejor es que Dios quiere realmente ver tu entrega para después manifestarse. ¿Sí? Todo tiene un precio a pagar. Ver la gloria de Dios implica pagar un precio. Y librar esa lucha también interior, ¿no? Todos podríamos haber sido parte de ese concilio, tampoco es que sean los malos. Todos podríamos haber sido de esos religiosos que realmente no han permitido que Dios y que su espíritu permee en nuestra vida y cambie las cosas, ¿no? Y a veces sin querer o sin ser conscientes plenamente, podemos estar luchando en contra de Dios, resistiendo la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que hizo Esteban fue realmente hacer del Evangelio el centro de su vida y convertirse a lo mejor en un loco de cara a los ojos de los demás, pero de cara a los ojos de Dios en alguien digno para ver su gloria. Y esa es la iglesia en la que Dios habita. No es una iglesia que vive religión, es una iglesia que vive el Evangelio. Es una iglesia que permite
que nuestros valores, es una iglesia que permite que Dios transforme nuestros valores, que Dios transforme nuestra cultura, que Dios transforme nuestra forma de pensar, que Dios transforme nuestra forma de hacer, que Dios transforme nuestra vida por completo. Mi padre, cuando entregó su vida a Cristo, él era, como se le diría ahí, un perla antes, ¿no? De entregar su vida a Cristo. ¿Qué significa un perla? Que tenía tela marinera. Entonces, le dijo a mi abuela, antes de que ella también entregara su vida a Cristo, le decía, con lo malo que tú eras, ¿por qué ahora eres tan bueno? Como diciendo, ¿qué te ha pasado? Me das miedo, ¿no? Ya me había acostumbrado a cómo eras tú, ¿no? Entonces, cuando permitimos que Dios haga esa transformación en nuestro corazón, todo cambia. ¿Sí? Y por esa conversión se convirtieron otros. Y por la conversión de otros se convirtieron. Y así. O sea, ese es realmente el evangelio que transforma. Y ese es realmente el evangelio transformador. Hablamos de hacer evangelismo. ¿Sí? Pero el evangelismo que transforma tu comunidad, que transforma tu familia, que transforma tu entorno, nace en tu propia transformación. En que realmente permitas que Dios transforme tu vida. ¿Sí? Y sobre todo esto vamos a estar hablando en los próximos días acerca del amor, no de nuestro amor pervertido, porque nuestro concepto de amor está pervertido realmente, del amor de Dios, de cómo el amor debe transformar la iglesia, de la entrega, de la integridad, de la fe, de cómo es que la iglesia debe crecer, ¿sí? Y esa es la iglesia en la que Dios habita, ¿sí? Así que seguro que durante esta mañana Dios te está removiendo algo y decir, a lo mejor pues sí, yo me estoy resistiendo en algo, ¿no? O a lo mejor es verdad, yo no estoy poniendo a Dios en el centro de mi pensamiento, en el centro de mis decisiones, en el centro de quién soy yo, ¿sí? Pues si sientes de parte de Dios que tienes que tomar una decisión al respecto, vamos a inclinar nuestras cabezas y quien quiera dar un paso de fe delante del Señor, que se ponga en pie. No es una decisión en vano, es una decisión que Dios va a estar viendo desde los cielos. Y es un compromiso que hoy tomas delante de Él.